Entendemos el cambio como un proceso emancipador, gradual y de largo plazo, un auzolán masivo en el que deben ir de la mano, con sus contradicciones y sus tensiones desde luego, pero en la misma dirección, el trabajo institucional y la actividad ciudadana. Desde luego, a ustedes lo que les molesta es que haya una nueva política lingüística, a ustedes lo que les molesta es que haya reversiones de privatizaciones, todo eso es lo que les molesta. Y lo demás es ruido, lo demás es crispación. Señora Beltrán, para construir la convivencia, lo primero es escuchar al que le está hablando. Y si usted no se pone los cascos cuando yo estoy hablando en euskera, y como sé perfectamente que usted no conoce el euskera, pocas lecciones de convivencia me puede dar. Me da y me ha dado mucha repugnancia oírla. Mucha repugnancia. Yo le digo que se relaje, que tome una tila. Que quienes sabemos gestionar, quienes sabemos hacer bien las cosas y devolver el dinero y el esfuerzo a quienes nos lo han dado, somos los del Partido Popular. Mal día ha elegido usted hoy, señora Beltrán, para hablarnos de que aprendamos del Partido Popular. Yo no sé quién confió en el señor Rato y quién confió en todos los que hoy están en la Audiencia Nacional y quién confió en la gestión de todas esas todas esas cajas que nos han costado y toda esa banca pública y privada que nos han costado miles y miles de millones de euros que no se van a recuperar nunca. Usted no está legitimada para hablarme a mí y a mi grupo de la manera que nos habla un partido que lo que hace es poner muros, que realiza muerte. Y tenemos Tarajal con la actitud de la Guardia Civil y cuántas personas murieron con esa actitud y la obstrucción del Partido Popular. Están haciendo de la bandera y del mástil vacío una artera estrategia que coadyuva a ocultar el drama de miles y miles de personas, de hombres y mujeres, que están padeciendo la falta de conciencia humana de aquellos mandatarios. Desde Euskal Herria Bildu lo hemos dicho siempre. Apoyaremos a la mujer embarazada que libremente decida seguir adelante con su embarazo. Pero apoyaremos a la mujer embarazada que libremente decida no seguir adelante con su embarazo. Es decir, que decida abortar libremente. Porque las mujeres tenemos derecho a ejercer libremente la maternidad y derecho a decidir cuándo queremos ser madres o no. En muchas ocasiones las mujeres extranjeras, muchas de ellas en situación administrativa irregular, las que tienen una tasa de embarazos no deseados más altas, son las que precisamente en muchos casos necesitan de más recursos para la prevención, de más recursos para la planificación familiar, de más recursos también, si así lo desean, para poder interrumpir su embarazo. La del nacionalismo español, tanto el PP como UPN utilizan la actividad parlamentaria con fines únicamente partidistas e identitarios, porque centran sus iniciativas pues en mapas, en banderas, en himnos, en guerras lingüísticas inexistentes. Urteetan eremu ez euskalduneko guraso askok egunero urruti eraman behar izan ditugu aurrak euskaraz ikas zezaten. Ikastola hurbilenera edo eremu mistora. Beti ere garraioa eta jantokia gure kontura. Eta urte luze hoietan ez zenuten txintxik ere esan. Hori bai sektarismoa. Baina gogoratu behar dut berriz ere, bigarren eskaera bat ere bazegola, mozioietan gehienetan edo denetan agertzen dena, eta da, zonifikazioa desagertu behar dela, gainditu behar dela, eta ofizialtasuna lurralde osora zabaldu behar dela, herritarren hizkuntza eskubideak bermatuak izan dadin. Uste hor badaukagola egiteko bat, erronka bat, guk horri eutsi nahi dugu, ez dugu utzi eta astu nahi, eta deia egingo dugu berriz, nahi baldin bada, hau hartu ondoren, bihar bertan honen inguruan lanean hasteko. Nosotras creemos que destinar el 61% del presupuesto público de becas a la Universidad de Navarra con una convocatoria ad hoc, diseñada especialmente a su medida. Nosotros no creemos que eso sea ni equidad ni igualdad de oportunidades. Todo lo contrario, nosotros creemos que esto tiene mucho que ver con privilegios, con discriminación. Eta momentua heldu dela bi afera honetan oraindik ere Opusdek eta oraindik ere sektore pribatuak daukan nagusitasuna horri amaiera emateko.
Si estos hechos hubiesen sido ocurridos por Policía Foral, comparecería la consejera, habríamos conocido cuál es la intervención, habríamos tenido acceso a los protocolos de intervención, podríamos instar mociones para que se modificasen, cosa que cuando ejercen toda Policía Nacional y Guardia Civil eso no se produce, porque está exento de todo control político y eso genera una opacidad, genera una falta de transparencia y genera una impunidad. Investigar cómo se urdió una trama que permitió a una empresa privada, utilizando un instrumento que se llama el Ayuntamiento de Ulzama, para cobrar dos veces por una misma obra. Durante muchos años hemos asistido a una justificación, a una financiación, a determinados sindicatos para comprar una paz social y en estos momentos hemos descubierto que otro sindicato, en este caso el sindicato agrario, otro sindicato del régimen, UAGN, ha obtenido también una financiación ordinaria excepcional, pero lo más grave es que se ha descubierto esta punta del iceberg, como digo, de unas prácticas que son corruptas y que habría que erradicar. Nosotros transmitir a la ciudadanía que ante lo que ustedes han hecho, lo único que queda es la resignación. Ajo y agua. Es decir, ahí queda eso y nosotros creemos que no. Con la deuda, con los pesises, con todos los despropósitos que ustedes han hecho, hay soluciones. Y este gobierno tiene en su mano el resolverlos. Que no tengamos las prisas que al parecer tienen algunos otros, que lo tienen ya todo decidido y decidamos lo que decidamos en Navarra. Desde fuera ya han decidido que esto se va a hacer, por lo tanto, flaco favor le hacemos también a la capacidad de decisión de Navarra cuando como no es competencia nuestra, pues da igual que hagamos lo que hagamos, otros van a hacer por nosotros y por nosotras. Nosotros insistimos en que no se firme ese convenio, en que se abra ese proceso participativo, que no sé por qué tanto les cuece al Partido Socialista. Nosotros queremos debatir ese modelo que Navarra necesita y en su caso negociarlo con el Estado. Egune importantea biziko dugu gaurkoan, azkenik iritsi da eguna, 8 hilabete luzeren ondoren nik uste gaur pozik egoteko moduko eguna dugula da. Lege bat onartzea zela nahikoa, baina aldaketa kulturalak hain poliki gauzatzen diren aldaketa kulturalak egiteko ere mekanismo batzuk esartzen dituela, ezta? Eta nik uste urte luzetako bazterkeria, urte luzetako utzikeria horren aurrean LGTBI pertsonen eskubideak bermatzeko urratse importante bat izango da.